Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este contenido de Deconstructo. Hoy es un día en el que vamos a hablar de un tema bien importante y bien interesante, porque como sabemos, en Deconstructo queremos cambiar la forma en la que percibimos a las personas, sobre todo a las hegemonías y la forma pues en la que nosotros pensamos que es la belleza, en que son las personas y en la que deberíamos de estar representadas o representadas en medios. Entonces, hoy contamos con la presencia de Ro. Ro es una persona que tiene bastante experiencia dentro de la diversidad, con personas que viven con VIH, también de la diversidad de personas de la comunidad LGBTQI más racializadas, una persona no binaria, pero más que darles yo un poco este choro, me gustaría que tú, Ro, de tu propia voz, nos platiques antes de empezar a abordar el tema, quién eres, qué debemos de saber de ti, sé que creas contenido, que haces cosas padrísimas, pero platícanos un poco de ti. Súper, no, pues primero muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno, ¿quién es Ro? Ro es una personita que nació en Texcoco, en el Estado de México. A mí me encanta siempre decir eso porque pues no es lo mismo hablar de las realidades que se viven en la Ciudad de México a las que se viven pasando de ciudad al Estado de México, ya es muy diferente y menos hablar de otros estados, ¿no? Entonces esta parte de las periferias, vamos a decirle. Yo crecí, en el pueblo, mi familia, tanto la de mi mamá como la de mi papá son personas de pueblo, entonces a mí la parte del campo, toda esta cuestión me encanta. Y ya después, pues, he estado estudiando, soy una persona nerd, siempre me describo como una persona nerd, soy esa persona que le encanta la física, la química, la biología, las matemáticas. Ya después dijo: "Bueno, no tanto, y vámonos a otros lados", y actualmente soy consultor para empresas en temas de desarrollo sostenible y estoy estudiando gestión de proyectos sustentables. Y pues soy una persona que vive con VIH desde hace 9 años, entonces creo contenido para TikTok al respecto, por si necesitan, información, vayan a ver esos contenidos, siempre hablo con información científica, completa, veraz y actualizada. Y creo que eso soy. Eso es Ro. Gracias, Ro. Eh, y ahorita que hablabas un poco del tema del VIH, nosotros en el marketing, que básicamente es un poco el canal de lo que queremos tratar y hacia dónde vamos, en el marketing regularmente, en la publicidad, en la comunicación y en los medios, hablamos sobre todo de la representación de lo visible. Hablamos de la representación de lo visible que históricamente ha ido hacia ciertos lugares, hacia ciertos cuerpos, hacia ciertos tonos de piel, y hoy tratamos de hacer que vaya mucho más hacia otro tipo de lugares, en cuerpos, en edades, en tonos de piel. Pero, ¿qué pasa con estas diversidades que no son visibles? O sea, ¿qué tanto sí deberíamos de estar hablando en términos de marketing, de publicidad, y qué tanto no de la representación de personas que viven con VIH? ¿Qué tanto es importante o qué tanto no debería de hacerse? Claro. Pues mira, yo siempre les digo en mi contenido que tenemos y hashtag hablemos de VIH en todos lados, siempre, 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 y más cuando estamos hablando en temas de comunicación. Creo que los medios de comunicación, principalmente los masivos, tienen una deuda histórica con respecto al VIH. ¿Por qué? Porque en los años 80, en los años 90, a principios de los 2000 e incluso todavía actualmente, los medios de comunicación son los encargados de replicar estas noticias amarillistas, esta desinformación, el seguir replicando estigmas y discriminación. Entonces, a la final, mucha de la información y, por ejemplo, yo me acuerdo estando en la primaria, las cosas que yo aprendí sobre el VIH, o las habían visto en La Rosa de Guadalupe, o la habían escuchado en el radio, y eran estas historias horribles de que, ay, la rata muerta, el bienvenido al mundo del SIDA, todas estas cuestiones horripilantes que los medios de comunicación fueron las divulgaron y masificaron, ¿no? Entonces, creo que actualmente medios de comunicación y campañas en general tienen la obligación, sí, de hablarlo, tienen que decirlo, pero tienen que estarlo haciendo de una manera informada, consciente y que esté bien orientada y con esta información y esta perspectiva para no replicar estigmas. Entonces ahí es donde yo les diría, cuando quieran hacerlo, inviten a personas que viven con VIH y que están formadas en el tema para que les orienten a hacerlo. Y yo siempre pienso que la comunicación tiene que ir de la mano con que la persona la tiene que hacer. Entonces, por eso para mí es muy importante el contenido que yo hago, porque más allá de hablarte de la parte científica y todo esto, soy una persona que vive con VIH y que le toca lidiar con esos temas y que entonces te puedo compartir la parte técnica a diferencia de un médico, pero el médico no lo vive, o sea, no vive con VIH a menos de que sea un médico que viva con VIH, pero el contenido va enfocado sí a esta parte importante de lo técnico, lo biológico, lo químico, toda esta cuestión, pero también a esta parte de cómo lo vives, la parte humana, qué implica, las emociones, todo ahí. Entonces, ahí es donde se vuelve lo importante y por eso inviten a personas del tema que quieran hablar. Si van a hablar de temas de
comunidades, históricamente vulneradas, no sé, racializadas, de pueblos originarios, todo esto, no lo hagan ustedes diciendo: "Ay, claro, yo percibo esto, creo que necesitan que comuniquemos esto, hablemos de esto". No, vayan, pregunten, incluso invítenles y que tomen esas personas el liderazgo de esas comunicaciones y acompáñenles ustedes con el expertise que tienen en comunicación, pero quienes tienen el expertise de la vida, que sea que ustedes quieran representar, son esas personas porque son quien lo viven. Entonces, no se apropien de esas experiencias ni de esas vivencias, más bien invítenlas y tómenlas en cuenta. Ujú. Claro, acabas de decir algo bien importante, y es que me gustaría ir un poco hacia dónde va la representación y sin el afán de estigmatizar, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, yo pensaba, porque yo me sabía un hombre gay, yo pensaba que cuando fuera grande iba a poner una estética, porque para mí era pues, la profesión que tenía que tener, no era Claro. como el camino que iba a seguir. Hoy para mí es muy importante, y por eso hablar de estos temas, ver representada a una persona, un hombre de la comunidad LGBT, que decide hoy ser una persona por su identificación no binaria, que vive con VIH, pero que aparte es una persona científica, investigadora y que está en otros retos mucho más allá de lo que nosotras estamos acostumbradas a poder ver, ¿no? Pero hay unas representaciones que son más complejas que otras, porque cuando estamos hablando de un cuerpo, pues lo vemos y es muy evidente. ¿Cuál sería la forma? Entiendo que sí es ideal siempre y es uno de los principios del marketing inclusivo. No puedo yo representar lo que no soy, no puedo hoy hablar de representación y comunidades trans si yo no pertenezco a ellas, pero hay una forma ideal de representar a una persona que vive con VIH. ¿Hay una forma correcta? ¿Hay una forma adecuada? Para mí creo que la forma correcta, y creo que eso va a quedar muy en mí, personitas que vivan con VIH y otros activistas que lleguen a ver esto, ahí lo tomarán como ustedes quieran, pero para mí creo que la representación de una persona que vive con VIH es reivindicando justamente eso. Soy una persona que vive. Mi apellido es con VIH, pero soy una persona que vive. Entonces, yo siempre les digo, puedes seguir trabajando en lo que sea que tú decidas, puedes estudiar lo que tú quieras, puedes tener las parejas o la pareja que tú decidas, puedes tener hijos e hijas. Entonces, representar justamente eso. Las personas que vivimos con VIH somos personas que tenemos una vida común y corriente, que sí tomamos un medicamento, que sí tenemos que tener ciertas medidas, por así decirlo, lo que contrae el diagnóstico, pero tú puedes seguir siendo padre, madre de familia. También importante, las personas que viven con VIH no son únicamente hombres, ni hombres gays, ni hombres que se vinculan con otros hombres. Hay mujeres que viven con VIH, hay infancias que viven con VIH, hay personas adultas mayores que viven con VIH, hay personas con discapacidad que viven con VIH. Entonces, vivir con VIH no es un estereotipo típico de un hombre como, bueno, de una persona socializada como un hombre, en mi caso, por ejemplo, que se pinta las uñas, que se maquilla y todo esto y que es súper extravagante, no necesariamente es una persona que vive con VIH así o una persona trabajadora sexual. Hay muchas formas de vivir con VIH y de ahí está la importancia, justamente decir para mí importante cómo se representa alguien que vive con VIH, una persona que vive en todos sus contextos, que va al baño, que lava la ropa, que tiene familia, que tiene amigos, que sale de fiesta, que hace todo lo que hace cualquier otra persona. Ujú. Y es que esto que comentas es importante y las personas que se dedican a esto, pues, lo tienen muy claro. Pero hay mucho miedo en la industria, hay mucho miedo en las marcas, el hecho de que las personas no nos acerquemos a ciertos temas o evitemos ciertas conversaciones, en gran parte tiene que ver con el miedo. Y hay muchas marcas que no están emprendiendo acciones que tienen que ver con la inclusión en específico de personas LGBTQI racializadas con VIH por miedo. ¿Tú qué les dirías a estas marcas? ¿Por qué sí lo deberían de hacer? ¿Hacia dónde deberíamos de ir para atravesar esta barrera del miedo? ¿Y por qué sí lo deberían de hacer? ¿Por qué valdría la pena? ¿Y cómo podrían enfrentar estos miedos por los cuales dicen es que podríamos meternos en un problema más grande? Claro. Bueno, a ver, creo que lo primero, las ventajas, vamos a decirlo, o el por qué sí tendrías que hacerlo. La primera es porque tú tienes, dependiendo del tamaño de la empresa que estés representando. Hola, ¿cómo están? Yo trabajo con empresas, entonces me encanta hablarles directamente a ustedes. Eh,
Dependiendo del tamaño de la empresa que estés representando, muy seguramente habrá personas que sean LGBT, habrá personas que sean racializadas, habrá personas que sean de alguna comunidad originaria, tal vez hay alguna persona por ahí que viva con alguna discapacidad. Hay una cantidad enorme de identidades sociales que hay dentro de las empresas y que por eso es importante visibilizarlo para, primero, empoderar a tu fuerza laboral, a tu talento humano. Ahí es la primera cosa. La segunda, ¿por qué? Porque, actualmente la reputación de una empresa ya no es, como hace 30, 40 años, pues, lo bien que entrega sus productos únicamente, ¿no? Sino también la comunicación y lo que dice y cómo se posiciona ante ciertos temas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH y el SIDA, no menciono un tema, es como de, algo está pasando. Si yo en el mes de junio, no te estoy diciendo pinta tu logo de, de arco iris, porque esa no es la respuesta, pero si no estoy activando alguna hacia allá, empieza ya a despertar esto porque redes sociales se ha vuelto esta forma en la cual ya te están vigilando y es tu carta de presentación. Entonces, por esta imagen, vamos a decirle hacia el exterior y la reputación que tiene tu empresa, sí sería importante no que maquilles y que digas, claro, yo pinto mi logo de color, violeta cuando es el, no sé, el 8M o color verde, no sé, o sea, no se trata de eso, sino de qué acciones estoy implementando en pro de estas comunidades que yo sé que están dentro de mi fuerza laboral. Entonces, eso sería. Y la última, creo que también sería, empresas. Ustedes, la parte más importante es siempre la parte económica, la parte de redituable. Entonces, si tú quieres encaminar y abrirte más mercado, no solo en México, sino a nivel internacional, hay ciertas certificaciones, ciertos estándares que te van a pedir en otros países, que tal vez aquí en México la legislación es muy laxa al respecto, ¿no? Pero en otros países se está volviendo cada vez más intenso. El próximo año vienen las NIPS, que ya van a tener que ver con temas tanto sociales como ambientales. Hay muchas certificaciones que te miden todas estas cuestiones. Entonces, si tú vas a querer crecer más adelante y si tu ambición es una empresa mucho más grande y tener mucho mayor capital, tienes que alinearte con estándares tanto ambientales como sociales como financieros que sean de calidad, altos y que te permitan acceder a mercados como los europeos y los norteamericanos. Entonces, pues, si estás dispuesto y quieres crecer, nos contactas y con todo gusto te ayudamos. Aquí comercial, pero sí, de eso se trata, o sea, ese es el beneficio que podrían ver. ¿Cómo hacerlo y evitar ese miedo? Háganlo de forma consciente, responsable, educada y con personas que sepan cómo hacerlo. Oriéntense, no lo hagan así nada más porque, ay, sí, voy a pintar mi loguito de colores, hagamos buenas acciones hacia allá y pidan ayuda, o sea, siempre pedir ayuda va a ser lo más sencillo y como lo pueden hacer de manera efectiva. Ujú. Y qué bueno que hablas de las buenas experiencias y me gustaría ir a las soluciones. Hablas de marcas que lo hacen correctamente. Estas marcas, que lo hacen correctamente, que tienen inclusión, ¿tienes algún ejemplo, de alguna marca en la que tú digas: "Esta marca, una palomita o una estrellita", porque has sentido que tienen una buena inclusión? Si es en temas, de las comunidades racializadas o de las comunidades que viven con VIH, mucho mejor, pero si no, de cualquier otra inclusión que nos puedas Ujú. poner como ejemplo. A ver, yo así pensando, 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 pensando. O sea, creo que una empresa particular, puedo pensar en varias que tienen como enfoque en temas sociales. En temas racializados, podría pensar en comunidades originarias. Hace ratito platicábamos, hay una empresa en Ecuador, bueno, sepan que yo trabajo para empresas principalmente en Ecuador, pero también en otros países, y hay una que se llama El Ordeño, y justamente su cadena de suministro, de dónde obtienen la leche con la que producen todos pues, sus productos al final, viene de comunidades originarias. Entonces, siempre su comunicación va orientada a representar a las comunidades originarias, pero como ellas quieren ser representadas y como ellas quieren mostrarse, ¿no? Entonces, creo que este tema de cómo hacerlo, les pongo ese ejemplo del ordeño, en Ecuador, ¿qué otras podría pensar? Aquí en México hay marcas, siento yo, enfocadas a temas LGBT, pero normalmente están lideradas por personas LGBT. O sea, las marcas que sí o sí lo van a hacer bien, vamos a decirlo, son marcas que están lideradas por personas LGBT. Pienso en temas, por ejemplo, de prendas, de ropa, no sé, de, diseñadores, diseñadoras que son personitas LGBT, temas de upcycling en estos temas ambientales, son normalmente las personas que están más conscientes porque saben y han vivido esas experiencias. Entonces, por eso sí yo siempre les digo, si ustedes quieren involucrarse de empresa, aventarse a un tema de comunicación, porque, no sé, suponiendo en su caso, tenemos al 10% de nuestra población de trabajadores son personas que tienen alguna discapacidad, yo siempre les digo, la primera, y aquí ya parte de la consejería gratuita y de la asesoría, siempre les digo, midan primero eso dentro de la empresa
Y lo segundo es empodérenles en el sentido de un, oye, ¿sabes qué? Vamos a lanzar un proyecto de comunicación hablando de personas con discapacidad, hablando de personas racializadas, pero queremos que ustedes lo lideren. Aquí está el presupuesto, aquí está esta persona que les va a ayudar a hacerlo porque es la persona encargada de marketing, de comunicación, pero ustedes son quienes van a tomar la decisión. Entonces, delégales ese poder y empodérales, como dice, delégales eso y que tomen esa acción para que digan, oye, puedo hacerlo, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo a mí me gustaría verme representado, representada, representada en tal medio de comunicación? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Muchas veces el típico, y por algo lo aprendimos así, ¿no? Porque en la tele estaba persona LGBT, peluquería. Entonces, ahora es como de un yo persona LGBT, pues puedo ser médico, puedo ser tal, 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 astronauta, lo que tú quieras, y me voy a representar de esa forma, ¿no? Entonces, ahí es en donde está como el truco, vamos a decirle, el que sepan empoderar a su misma fuerza laboral, es lo que yo podría decirles. Y en esta parte del poder que tienen los medios de comunicación, que tienen las historias, que tiene la comunicación, así como tienen un poder para construir, Mm, también tienen un impacto para las violencias y para sí. otros temas. ¿Qué tanto impacto en el día a día o en la práctica o incluso en tu propia experiencia Mm. consideras que estos estigmas sobre el VIH, sobre las prácticas, sobre la forma en la que la gente fuera de la comunidad, porque una cosa es cómo lo percibe la gente dentro de la comunidad LGBT, que posee mucho mayor información, al resto de la comunidad, ¿de qué manera lo has vivido o de qué manera crees que impacta? Sí, bueno, a ver, creo, primero en temas de medios de comunicación siento que es algo que no se toca. O sea, jamás lo van a hablar, a menos de que seas uno de estos programas donde, pues sí, típicas historias de la vida, donde pues te ponen lo dramático del asunto, ¿no? O sea, creo que jamás he visto un programa de televisión donde hablen de temas de VIH sin que se vaya a lo catastrófico. Incluso películas siempre es VIH, muerte, VIH, dolor, tristeza, todo esto, ¿no? Lo típico que se asocia hacia allá. Entonces, así como que alguna que yo te diga: "Uy, la película o la serie que lo hace 10 de 10", creo que no hay alguna, y si sí, pues me la mandan y con gusto la veo. Creo que en temas de medios de comunicación, nuevamente, no se habla más que el 1 de diciembre. O sea, 1 de diciembre y días anteriores y días siguientes es cuando más, tanto a mí como a otras personas, nos están hablando para la entrevista para tal canal, la entrevista para tal noticiero, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y normalmente lo hacen con esta intención de cumplir con la fecha y ojo ahí, personas que están en esos medios. Está bien que lo hagan, invítenos, síganlo haciendo, no únicamente el 1 de diciembre, háganlo todo el año, pero también una recomendación que les podría dar ahí, los copies o todas estas, incluso los cintillos que les ponen, toda esta información, consúltennos antes de que los pongan, porque muchas veces cuidamos mucho el cómo nos dirigimos para evitar replicar estigmas, para que ustedes me pongan yo diciendo cosas bien y abajo pongan, no sé, portador de VIH. O sea, Rodrigo abajo, portador de VIH. Y es así como de un, ay, mm, te hubieras mínimo metido a uno de mis videos para que entendieras por qué no se dice portador de VIH, ¿no? O sea, entonces, siempre pidan ese tipo de orientación, así como de, oye, en el copy voy a poner esto, ¿está bien? Y eso es algo que le aplaudo principalmente a las organizaciones. En las colaboraciones que he tenido, las organizaciones siempre son las más abiertas y es como de, me mandan todo y es como de, revísalo, si en temas de lenguaje ves que algo que no está bien o quieres cambiarle algo aquí. No queremos replicar este estigma, entonces reconózcanse no conocedores del tema y pidan ayuda en eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a entrar a decirles, sí, mira, no se dice contagio, se dice transmisión, sí, mira, no se dice sidoso, no se dice sidosa, se dice de esta forma. Entonces, ahí es en donde está, pregunten, acérquense y si no lo conocen, está bien, pero háganlo, cumplan con el trabajo que les están pidiendo, pero, pero pregunten siempre, siempre. Entonces, creo que esa es una recomendación básica porque, pues, la cantidad de entrevistas que yo he dado y luego nada más ando diciendo, ay, ¿para qué le di la entrevista? Sí va a replicar esas cosas, pero bueno, eso. Y en este sentido, con todo esto que hablábamos de los estigmas, con todo esto que hablábamos de las violencias, ¿tú te has sentido en algún punto por alguna marca excluide? ¿Te has sentido en algún momento que no formas parte? ¿Y qué es lo que hace que esto te lleve a pensar esto, no? O sea, Mm. desde esta parte de vista de las personas que somos responsables de generar la comunicación, ¿qué es lo que hacemos mal que hace que alguien diga: "No, yo no me siento parte de esto, yo me siento hasta violentada, violentade por estos mensajes"? Ujú. Pues, para mí siempre una señal mala es que no se hable del tema, tanto temas de VIH como de cualquier otro tema. Es muy difícil que se hable de un tema de VIH en las marcas, creo que muy rara vez lo he visto, hay muy pocas,
American Eagle, por ejemplo, y yo aquí ya tirando marcas, ¿no? Pero American Eagle es una que acompaña a Inspira Cambio, es una organización que trabaja en temas de VIH y tienen esta colaboración. Entonces, American Eagle es de las marcas que yo digo, ok, sí se han interesado no solamente en esta parte de comunicarlo, sino de sensibilizarle a la interna. Entonces, esta también es una buena práctica, sensibilicen a su equipo y a todas las personas, pidan estas capacitaciones, contrátenos, con todo gusto vamos y les enseñamos todos esos temas. Em, pero justo, o sea, entonces, hay ciertas marcas que lo pueden hacer. ¿Qué pasa? Para mí siempre foco rojo es que no lo comuniquen, que no lo toquen, porque para mí es como de, bueno, alguien ahí en la dirección dijo: "No, eso no se va a hablar, eso aquí no". Entonces, o me habla de que el comité ejecutivo no está de acuerdo, o que simplemente dijeron: "No, de esto no vamos a tocarlo, no nos queremos meter en problemas". Digo, bueno, eso primera cosa. ¿Qué otra cosa creo que hacen mal? El hecho de, únicamente pintar su loguito y ya creer que ya con eso están, o poner el moñito típico en día del, no sé, del cáncer de mama o cualquier cosa así, o sea, ponerse nada más la insignia como si de verdad hicieran. Entonces, yo siempre les digo, lo más importante es qué acciones estás tomando a la interna. Entonces, sean muy transparentes con esa información. Existen cosas en temas de sostenibilidad, sus informes de sostenibilidad, memorias, todas estas casos donde pueden poner qué acciones están llevando a la interna y en sus páginas de internet pueden poner sus programas enfocados a ciertas comunidades. Y una última cosa ahí creo que podría aportar, importante decirla. Empresas, ustedes, no pueden pedirle ni una prueba de VIH a una persona que va entrando, ni una persona que ya está dentro de su trabajo. No pueden decirle: "Oye, te voy a hacer una prueba y a partir de ese resultado tomar decisiones", no. Tú no puedes pedir una prueba a nadie. Y la otra, tampoco puedes negarle o poner como esta condición de ay, si sale positivo no te voy a dar el trabajo. Entonces, sepan que si están haciendo eso, están cayendo en un delito y que les podemos denunciar y demandar. Entonces, yo siempre les digo a todas las personas en mi contenido: "Si algo así te pasa, me avisas y con todo gusto metemos la gran demanda para que le cierren el changarro a la persona". Entonces, importante que sepan eso, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a hablar de los temas, más bien váyanlos abriendo y pidan ayuda. Siempre mi respuesta va a ser: pidan ayuda. Sí, porque, pues, uno no nace aprendiendo y uno ya se tropezó también en ciertas cosas. Entonces, pues, les podemos enseñar a cómo no tropezarse tanto. Hablabas de un tema bien importante, y este tema es algo que no se debe de preguntar, es algo que no es correcto, no es legal. Ahora viene una pregunta, ¿es algo que si tiene todas estas connotaciones, es correcto que se muestre como algo dentro de una campaña de comunicación que alguien es una persona dentro de esta diversidad o no es correcto? ¿En dónde cómo distinguen las marcas este límite de lo que deberían de demostrar, de lo que deberían de representar y lo que no? Súper. Ahí con mi trabajo con las empresas, creo que algo que siempre sale es como de, nosotros somos súper inclusivos, nosotros somos súper abiertos porque tratamos a todas las personas por igual, no hacemos diferencia, no discriminamos ni a la buena ni a la mala. Entonces, como tratamos a todas las personas y cualquier persona, independientemente de lo que sea, lo que tenga, lo que viva, puede trabajar con nosotros, yo les digo: "Ok, está bien, es una interesante aproximación al temas de igualdad". Pero si te quieres ir al pasito más allá, va este tema de, ok, reconozco que hay ciertas comunidades vulneradas históricamente. ¿Cómo hago para que se sientan parte y para involucrarles? ¿Qué acciones afirmativas tomo hacia esos grupos? Y entonces ahí es donde muchas veces las empresas me dicen: "Pero oye, es que si yo no les puedo preguntar esto, ¿cómo se hace?". Okey, es que no es lo mismo obligarles a decirles: "Mira, hazte esta prueba y me entregas el diagnóstico", a un pregunta voluntaria, anónima, no sé, en mi encuesta de diversidad que hago dentro de mi empresa, anónimo, voluntario, si quieres contestar o no, siempre la opción de prefiero no contestar también es válido y también te da respuestas. Entonces, ahí es un poquito en cómo puedo ir primero yo mapeando dentro de mi empresa qué tengo. Y luego, cómo puedo comunicarlo, siempre también va a ser algo voluntario. O sea, yo lo hago y el hecho de que yo hable de mi vivencia como persona que vive con VIH en TikTok, no significa que todas las personas que viven con VIH tengan que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo hice en su momento y pues eso ya tiene que ver con mi historia, ¿no? Yo lo hice como este grito de yo tengo que hablar de este tema y más por esta parte también científica que yo traigo como de detrás, esta parte nerd, que era como de ya tengo toda esta información, no solamente de lo que se dice en las páginas y todo esto, sino de artículos científicos, te entiendo el mecanismo de internalización del VIH, te sé cómo funciona el medicamento, o sea, toda esta parte tan técnica, biológica, ¿cómo hago que esta información le llegue a otras personas para evitar que adquieran VIH como yo, no? Entonces, ahí es un poquito el voluntario. Yo estoy decidiendo hablar del tema, eso me ha traído ciertas cosas que ahorita podríamos hablar, porque sí, a la final te expone y te hace otras cuestiones, pero eso es algo voluntario y que yo estoy decidiendo. Pero el hecho de que yo lo hable no significa que todas las demás personas allá afuera te lo tengan que decir. Y también importante para persona y comunidad en general,
Si tú te estás vinculando con una persona, no puedes exigirle una prueba de VIH ni una prueba de alguna infección de transmisión sexual. O sea, la única persona responsable del cuidado eres tú. Tú eres quien está decidiendo vincularse con esa o con esas personas y tú eres quien debe de gestionar su propio cuidado y su propio, bienestar. Entonces, decirle así como de: "Ay, pásame tu resultado de tu prueba", es como de un: "No, no tendría por qué". Aunque me lo pidas y aunque me lo exijas, no estoy obligado a, ni estamos obligadas a revelar nuestro estatus. Entonces, eh sepan que si lo van a hacer y si alguien quiere es porque es voluntario. Lo mismo en temas LGBT, lo mismo en temas de discapacidad. Si vamos a hacer una campaña, inviten y quien esté dispuesto, dispuesta a hacerlo, que sea la que participe, no sea así como de: "Oigan, vénganse ustedes 3 que andan en silla de ruedas, pónganse aquí, les vamos a tomar una foto para nuestra página de Facebook". No, así no va ese tema, es: "Oigan, vamos a hacer esta campaña, ¿alguien quiere participar?". Y si no, pues puedes contratar a personas externas que ya somos visibles en esos temas para decir: "Oye, para nosotros la empresa es importante hablar de estos temas, cuidamos la confidencialidad de nuestros trabajadores porque nadie quiere hablar del tema, pero nos importa y queremos y estamos sensibilizando, tenemos estas charlas, hacemos estas mediciones, tenemos estos incentivos". Entonces, ahí va un poquito esas buenas prácticas y cómo sí puedes hacerlo. Ujú. Súper, y qué bueno que mencionaste cosas importantes, porque incluso, en la misma comunidad, cuando una persona sale con otra persona y dice: "Es que me lo debería de decir, es su obligación y ya somos novios y yo no lo sabía". Entonces, creo que aunque parezca desvinculado con las marcas, Ujú. son momentos en donde ciertas campañas podrían utilizarse estratégicamente para poder informar, para poder comunicar y encontrar puntos de acción. Pero mencionaste algo importante. Esto tiene un costo. Tú eres una voz de representación dentro de la comunidad LGBTQI+, y dentro de también las personas que viven dentro de esta diversidad. ¿Cuál ha sido el costo para ti de abrirte y de poderlo exponer públicamente? Pues creo que lo básico a lo que siempre te expones son a estos comentarios malos, ¿no? O sea, en mi caso, que mi contenido siempre son videos, principalmente en TikTok, no hay video en el cual no haya un comentario de un: "Ay, ya cambia de tema, ay, habla de esto", o sea, o tú te lo buscaste, cuestiones así, ¿no? Ha llegado desde ese estilo, lo básico, vamos a decirlo, lo del día, a ciertas cosas. Por ejemplo, hace un año que estuve en Monterrey, mi familia paterna vive en Monterrey, me fui un mes para allá, y yo, pues, empecé a grabar videos, porque, pues, subo contenido, bastante seguido. Entonces, cuando subí un video estando en las calles de Monterrey, me llega un mensaje directo diciéndome: "Ya vi que estás en Monterrey. Si te encuentro, cuello". Y yo así como de: "¿Qué? ¿Cómo?". Entonces, te da así como de, ¿cómo que, pues, voy llegando a un lugar, ya saben que estoy aquí, y ahora me están amenazando de muerte para algo que, o sea, que si me ven en la calle, ¿no? Y es como de, bueno, Monterrey es enorme, ¿no? Pero de todas formas es como de un, pues, ya sales como con este miedo de un: "Ay, ¿qué va a pasar?", ¿no? Entonces, trae cosas bonitas el hecho de que te inviten a hablar de estos temas, porque siempre les digo: "Tenemos que hablar de estos temas en todos lados", no solamente yo, sino tú, aunque no vivas con VIH, puedes hablar de estos temas. Infórmate y háblalo en al ratito que llegues a tu casa a cenar con tu familia, busca alguna película, busca algún video, compártelo con tus amistades, lo que quieras, ¿no? Pero, podemos hablar del tema en todos lados, pero sí se vuelve como este reto a que te señalen al respecto, o que incluso, y ya entrando como en temas muy, muy, muy particulares, el inclusive utilizar, aplicaciones de ligue, y yo ya aquí metiéndome en otros temas, ¿no?, muy LGBT, pero, el hecho de poner está esta parte en Grindr, principalmente esta opción de un puedes poner tu estatus. Entonces, el hecho de ponerle positivo, ya, o sea, si de por sí el tener una expresión femenina en esa aplicación es complicado, en un contexto no en Ciudad de México, en el Estado de México, donde todavía somos más poquitas, y entonces, si de por sí ya tener el maquillaje, las uñas, cositas así, ya te baja, pues ahora ponle vivo con VIH, no, pues peor, ¿no? Entonces, son ese tipo como de cosas a las que te enfrentas en tu cotidiano, vamos a decirle, donde dices: "Ay, mejor no hubiera hablado de este tema". Y ya cuando te vuelves, en nuestro caso, de las personas que hablamos de esto muy públicamente, pues ya todo el mundo te conoce. Entonces, o no todo el mundo, pero ya es más fácil que te ubiquen por esas cuestiones y ya es como de un, pues te pone como esa barrera al trato muchas veces. Entonces, cosas buenas, cosas malas, aprendes a mitigarlo y a decir ciertas cosas, pero sí hay un reto ahí. Entonces, tampoco la invitación es a que hablen de estos temas en todos lados. Siempre creo que el tema del bienestar y del cuidado va primero, y por algo ahorita, y contándote un poquito, yo estoy en mi pausa, en mi retiro espiritual de creación de contenido, porque estoy pasando por ciertos procesos y dije: "¿Sabes qué? Primero va mi salud mental, adiós creación de contenido, desinstala todas las redes sociales, enfócate en ti, y ya cuando te sientas a gusto regresas", ¿no? Porque, pues, si al igual así eso que se construyó no se va a perder, vas a poder regresar y te va a costar tal vez un poquito, pero puedes retomarlo. Entonces, no se expongan si no lo quieren y no lo necesitan.
¿Y qué hay detrás de esto? También para ir cerrando un poco, ¿qué hay detrás de esto a nivel personal o a nivel profesional para ti? ¿Cuál es la motivación detrás de esto? ¿Cuál es? Porque sí, hay un costo, pero detrás de un costo, pues hay un beneficio o hay algo que nosotros obtenemos por hacer las cosas. Bajo esta representación, bajo esta creación de contenido, ¿qué es lo que hay para ti? ¿Qué es lo que te motiva o qué es lo que has ganado a través de esto? Claro. Bueno, creo que lo primero y lo platicábamos fuera del aire, era este tema del Ikigai. Hace como 6 años fue que yo definí, Ikigai significa propósito de vida, y justamente para mí era el que yo definí en ese momento era coordinar y liderar proyectos que crucen en las diversidades sexogenéricas y corporales, la perspectiva de género, el cuidado del ambiente y la divulgación científica. Entonces, a mí me gusta esta parte de estar jalando personas, hablando de estos temas, trayéndolos para impactar positivamente en estos 4 rubros, ¿no? Entonces, el tema del VIH, en este caso, involucra temas de comunidades LGBT y a temas de divulgación científica. Entonces, sé que es algo que me apasiona y que si yo les dijera: "Ay, vivo de crear contenido", no, bebés. Crear contenido con respecto a temas sociales, ambientales, no es redituable, y menos hablar de temas de VIH. O sea, ¿quién marca viene y te busca, no? Principalmente quien me busca son más organizaciones, marcas, si quieren hacerlo, adelante. Pero, es eso, o sea, siento que es más como esa satisfacción de ¿sabes qué? Estoy ayudando a que no le pase a otras personas lo que a mí me pasó, porque yo, y ya entrando un poquito a mi historia, de esos 9 años que llevo viviendo con VIH, 6 de ellos yo no estuve en tratamiento, 6 de ellos yo no quise atenderme por miedo y porque yo era así como de si no lo veo no existe, voy como el caballito hasta que, pues, te das cuenta de que sí existe cuando ya tu corazón, tus pulmones, todas tus cosas, yo llegué a una fase de SIDA, entonces, evidentemente ahí ya es como de o tomas acción o ya te vas para otro lado, ¿no? Entonces, es como de no puedo permitir que a alguien más le pase esto, y entonces, si yo puedo aportar eso, yo sé que el trabajo que yo hago pueden mandarme un mensaje si tienen dudas sobre VIH, ahí está mi WhatsApp, tanto en Instagram como en TikTok. Tardaré en contestarles, pero ahí siempre estoy respondiendo. Ese es como mi labor como altruista, vamos a decirle, compartirte la información así súper rápido. No te voy a poder dedicar mucho tiempo, pero te puedo a dar como de: "Sí, mira, ve a tal lado, aquí está el enlace, contacta a tal persona, aquí está la respuesta, ahí está, ve y resuélvelo", ¿no? Y si necesitas algo, aquí voy a seguir. Entonces, de eso se trata, de ayudar en lo que se pueda, con las capacidades que tengo, porque soy solamente yo. Entonces, pero pues, es sumar un poquito de esfuerzo y ayudar a derribar estos estigmas, esta discriminación, y a que hablemos de VIH en todos lados. Pues muchas gracias. Me gustaría concluir solamente con, si hoy tuvieras tú que decirle a las personas que nos ven, si pudieran empezar hoy algo, una o dos acciones para poder empezar a cambiar esta dinámica, ¿qué podrían hacer para hacer un cambio rápido, práctico y que estuviera dentro de sus posibilidades y realidades? Súper. La primera siempre es aprender. Aprender, aprender, aprender. Esa va a ser la fácil, la sencilla, la que tienes a la mano. Aprender actualmente y viéndolo ya desde una perspectiva muy desde el privilegio, tienes un celular en la mano. Si nos estás viendo, tienes un celular en la mano. Entonces, métete y ponle ahí. Puedes meterte a Google, no te recomiendo, pero puedes meterte a TikTok y vas y ves mis videos. Entonces, aprende de esos temas. Y la siguiente es replícalos. Entonces, si a ti no te están sumando en nada, o si tú dices: "Sabes que esto no me cruza a mí, porque yo no soy persona LGBT, yo no soy hombre que se vincula con otros hombres, yo lo que sea, yo no tengo relaciones sexuales", pues entonces comparte esa información con otras personas y diles: "Oye, ¿sabes qué? Yo no tengo esta capacidad, pero sí conozco a quien es jefe de recursos humanos en mi empresa, o sí conozco a mi amigo que es dueño de tal otra empresa, o sí conozco a tal persona que esa sí es una persona que puede tomar decisiones y que puede incidir". Entonces, tú aprende y dale esa información a quien puede impactar positivamente en otras personas. Eso es lo que yo te podría recomendar. Esas son 2 cosas que fácilmente puedes hacer, porque te aseguro que conoces a muchísimas, muchísimas personas. Entonces, con que le cuentes a una que tenga la posibilidad de accionar con eso en pro de otras personas, ya la hiciste porque facilitaste y ya fuiste un agente de cambio en ese sentido. Ujú. Pues muchísimas gracias, Rob, por tu tiempo. La verdad sé que vienes de súper lejos. Es muy gratificante saber que somos varias las personas que estamos trabajando por ejercer estos cambios. Felicidades por lo que estás haciendo. Esperemos que cada vez sean más personas las que se suman a este cambio y tocas un tema súper, súper importante y que, como bien lo mencionas, si las marcas tienen miedo de hablar de la diversidad, de esta diversidad de personas que viven con VIH es aún mucho más complejo. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y esperamos vernos muy pronto en otro contenido. Claro que Hasta sí. luego. Muchas gracias.